Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla, un tema del que todo el mundo está hablando desde inicios de esta semana y la semana pasada. El tema del coronavirus. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó las sanciones ilegales de Estados Unidos a Venezuela que afectan el sistema de salud y emplazó además al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a levantar las medidas para combatir al COVID-19. Si Trump está preocupado, como dice, por el pueblo venezolano, ¿por qué no levanta las sanciones? Esa es nuestra pregunta de hoy. Participe de ella. La consigue en Twitter, @LuisTelesur es nuestro usuario. Vamos a iniciar de inmediato hablando de Chile. Este viernes, los chilenos volverán a las calles para protestar contra las políticas neoliberales y excluyentes del gobierno de Sebastián Piñera, que cumplió esta semana 2 años de gestión. Este es entonces nuestro primer tema del día. El pueblo chileno prevé tomar las calles nuevamente en distintas regiones del país en otra jornada del denominado Supermarzo. En la capital, Santiago de Chile, los manifestantes se congregarán en la emblemática Plaza de la Dignidad para exigir reivindicaciones sociales como educación y salud pública, además de inclusión del poder popular en el proceso constituyente que se avecina en el país austral. Información y resumen de esta jornada. Vamos hasta Santiago de Chile con nuestra corresponsal Paola Dratnik. Adelante, Paola. Un nuevo superviernes se vive en Chile en el marco del estallido social, justo en una semana donde se conmemora, por un lado, los 2 años del gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero además 30 años desde el retorno a la democracia, una democracia fallida. Justamente es lo que ha llevado a los chilenos y a las chilenas a salir a las calles en contra de este modelo neoliberal que se ha profundizado en los años de democracia, con un sistema económico que subyuga el servicio público, las necesidades más básicas de los ciudadanos al mercado. Por eso han dicho van a continuar en la calle porque nada ha cambiado a 5 meses de este estallido social y a la espera de este plebiscito que debiera realizarse el próximo 26 de abril. Era Paola Dratnik con el reporte desde Chile. Mientras tanto, el representante de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció la continua violación de los derechos en Chile durante las manifestaciones sociales. Vamos a escuchar. El informe sobre la misión que visitó Chile a finales del año pasado. Tenemos de nuevo las denuncias de violaciones de derechos humanos. Entonces podemos decir que siguen algunos patrones y que las recomendaciones del informe no han sido suficientemente implementadas. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Sergio Mico, condenó la falta de justicia ante las constantes violaciones a los derechos humanos que se han registrado durante las protestas populares. Cuando un carabinero es acusado de violar gravemente los derechos humanos, la institución debe iniciar una investigación sumaria. De ahí, ¿cuáles son las alternativas tras tomar esta medida? La primera es dar de baja. Y luego, si la investigación sumaria demuestra que no hay responsabilidad administrativa, reintegrarlo. La segunda posibilidad es redestinar a una persona, por ejemplo, desde las funciones operativas a las administrativas. La tercera posibilidad es suspender al carabinero. Y la cuarta es no hacer nada. Y pareciera ser que en este caso se optó por esta cuarta, que es la peor de todas. Vamos a repasar ahora una vez más nuestra pregunta del día. El presidente Nicolás Maduro condenó las sanciones ilegales de Estados Unidos a Venezuela que afectan el sistema de salud y emplazó al presidente Donald Trump a levantar las medidas para combatir el COVID-19. Si Trump está preocupado, como dice, por el pueblo venezolano, ¿por qué no levanta entonces las sanciones? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella, la encuentra en Twitter, @LuisTelesur. Vamos ahora a nuestra imagen del día de hoy, nos lleva hasta Argentina,
Vean cómo se toman medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en la ciudad de Ezeiza. En Argentina ya se han confirmado 21 casos, uno de ellos fatal. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Tema de la semana, coronavirus. En China continúa el descenso progresivo de los casos confirmados y las muertes por el COVID-19. Mientras en el resto de países del mundo el virus sigue propagándose en Europa. Italia sigue siendo el país más afectado y en Latinoamérica siguen apareciendo casos en varios países este viernes. De hecho, el gobierno venezolano confirmó los 2 primeros casos en el país. Este es nuestro tema de la semana. Gran responsabilidad informar al país que en la madrugada del día de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Estos casos son 2 ciudadanos venezolanos, una ciudadana de 41 años que estuvo recientemente de viaje por los Estados Unidos de Norteamérica, por Italia y por España. El otro caso es un ciudadano venezolano de 52 años que también estuvo de viaje en España. Ambos casos están domiciliados en el estado Miranda. Ahora, nuestro corresponsal Leonel Retamal tiene más información sobre este anuncio que hiciera hoy la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Vamos entonces hasta Caracas en directo con nuestro corresponsal Leonel. Como siempre, un gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué otras informaciones dio la vicepresidenta cuando anunció estos 2 casos confirmados de coronavirus en la nación suramericana hoy? Adelante. Hola Luis, muy buenas tardes. Esto se produjo a las 11 de la mañana y como ya escuchamos en el sonido anterior, la vicepresidenta informó que son 2 casos. Fueron recabados durante horas de la madrugada aquí en Venezuela. Ya están en tratamientos destinados para este procedimiento que fue anunciado el día de ayer en una rueda de prensa por el presidente Nicolás Maduro. Se estableció un puesto de comando presidencial que llevará la coordinación de la eventualidad de casos que pudieran aparecer aquí en el país, su tratamiento y aislamiento para aquellas personas que se confirma que tienen los síntomas del coronavirus. Y se hizo un llamado público a que las personas que viajaron en el vuelo de Iberia 6673 se contacten a la brevedad con las autoridades para hacer seguimiento y establecer la trazabilidad de las personas con quienes tuvieron contacto para realizar los estudios preventivos ante cualquier síntoma que pudieran presentar y evitar un mayor contagio de estos 2 casos. Hicieron algunas recomendaciones también, por ejemplo, pedir a las personas mayores de 70 años que no salgan a la calle de no ser necesario. Se va a exigir el uso de mascarillas en el transporte público, en el metro. Se cierran todas las aglomeraciones masivas, los cines, los museos, y también se cancelan las clases desde el lunes 16 de marzo para todo el sistema educativo venezolano. Además, han hecho fuerte llamado a las autoridades a prevenir. Esto quiere decir tomar las medidas de resguardo como la limpieza de manos, el cuidado al toser, el contacto, los saludos, que ya se ha viralizado mucho las nuevas formas de saludar para evitar este contagio mano con mano, pero también han hecho un fuerte llamado a no entrar en pánico, es decir, a mantener la calma, la serenidad, no abarrotar, no salir a las calles intempestivamente a surtir de productos de prevención, sino buscar alternativas económicas. Ya hemos visto alguna especulación de los precios en el mercado, entonces se ha hecho un llamado para mantener la calma, seguir atentamente los canales informativos oficiales, las indicaciones de las autoridades sanitarias para seguir estos lineamientos y recomendaciones de prevención. Hasta el momento son los 2 casos confirmados que hay aquí en Venezuela. Se está trabajando, por supuesto, en reforzar los canales de comunicación. Se anunció que hay 46 centros hospitalarios en los 23 estados del país que van a estar coordinando la recepción de casos, los análisis ante la sospecha
de alguna infección. Así que hay un estado de emergencia en todo el sistema sanitario de Venezuela, quien decidió acoger en su nivel más alto las indicaciones que ha entregado la Organización Mundial de la Salud ante lo que fue el día de ayer la declaratoria de pandemia de este COVID-19 y evitar así tener una propagación masiva y por supuesto algún desenlace mortal de este virus que, cabe recordar, solo tiene una letalidad del 2%. Así que las medidas están en este momento enfocadas en la prevención y la información al pueblo venezolano, Luis. Leonel, y si me permites la pregunta, todas estas medidas o anuncios que hizo esta mañana la vicepresidenta Delcy Rodríguez se marcan también en los anuncios que hiciera ayer el presidente Nicolás Maduro, que anunciaba la cancelación o la suspensión de vuelos procedentes de Europa y Colombia, así también como las gestiones que decía Arriaza que haría con gobiernos de la región para coordinar los esfuerzos contra el coronavirus. Sí, exactamente. En materia internacional se suspendieron el día de ayer por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y también de Colombia. Relacionado con la pregunta, por ejemplo, la pregunta del día que tú planteabas antes, también se hizo un llamado a que este es el momento de levantar las sanciones, como llama Estados Unidos, pero que Venezuela denuncia como medidas coercitivas unilaterales que impiden el acceso en momentos críticos como este de los alimentos y de los insumos médicos necesarios para tener a punta y bien surtidos los centros hospitalarios del país. También el día de hoy el ministro del Interior, Néstor Reverol, señaló que se distribuyeron kits de detección del coronavirus en los 74 puntos de control fronterizo del país. Se distribuyeron mascarillas a los funcionarios de Policía Migratoria, 90 termómetros para la detección de fiebre y también se va a hacer exigible que todas las personas que transitan entre Venezuela y Colombia porten la mascarilla para evitar contagios. O sea, reiterar esta idea de que están fuertemente las medidas enfocadas en la prevención y en contener a nivel más alto el posible contagio de este COVID-19, Luis. Leonel, esa es la situación en Venezuela y también en América Latina. Seguimos muy atentos a todo lo que ocurre con este tema del COVID-19. Muchísimas gracias, Leonel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora, en México, el gobierno ha confirmado 15 casos de coronavirus en el país. Nuestro corresponsal Eduardo Martínez nos envía desde allá este reporte. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Temas del Día. Efectivamente, el gobierno de México continúa informando de manera diaria, como lo ha venido haciendo desde hace ya algunas semanas, sobre la evolución de la presencia del coronavirus COVID-19 en territorio mexicano. Hasta este momento se contabilizan 15 casos de manera ya confirmada y todos han sido importados. Por eso se mantiene una fase número 1 en la que no se requiere decretar una alerta sanitaria o una emergencia. Así lo han señalado las autoridades de salud el día de hoy durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido que no se caiga en un tema de desinformación ni tampoco se genere pánico alrededor de la presencia de este virus en territorio nacional. Cabe destacar que también hay más de 80 personas que están en análisis para verificar si han contraído o no el virus y tomar las medidas necesarias. Se ha dicho que en unos 15 días podría haber ya una segunda fase o una etapa diferente en la que se tengan brotes comunitarios. Sin embargo, hasta este momento no es necesario realizar ningún tipo de suspensión de eventos masivos. Sin embargo, también cabe decir que ya algunas instituciones como el Senado mexicano y la Cámara de Diputados han decidido reducir su actividad y cancelar todos los foros que no tengan que ver con el trabajo legislativo. Por otro lado, también algunas universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, ya comenzarán a adoptar algunas medidas que permitan reducir la presencia de las personas en sus instalaciones y con ello también reducir de esta manera pues los posibles contagios. Esta es la información que tenemos hasta este momento y por supuesto continuaremos informando alrededor de todo lo que ocurra sobre este tema. Bien, era Eduardo Martínez desde Ciudad de México. Mientras tanto, también tenemos información de Rusia, Moscú. Lisandra Andrés nos tiene información desde allá. Adelante, Lisandra.
Sí, muchas gracias, colega. Un saludo para ti y para todos los que a esta hora se informan con Telesur. En Rusia, la cifra de contagiados con el nuevo coronavirus ascendió en la tarde de hoy a 45 casos. En las últimas 24 horas se había mantenido en 34 la cifra de infectados con el COVID-19, pero en horas de la tarde de hoy, el Estado Mayor para la lucha contra la propagación de esta epidemia informó que se contabilizaron 11 nuevos casos. De los nuevos contagiados, 5 pertenecen a Moscú, 3 a San Petersburgo, 1 a la región de Leningrado, a la región de Moscú, otro caso, y al territorio de Perm. Estos nuevos pacientes durante las últimas 2 semanas estuvieron visitando Italia, Francia y Austria y se detectó que uno de los casos fue producto de que estuvo en contacto con un paciente ya contagiado anteriormente. También ya se determinó el círculo de personas con la que se contactaron en territorio de la Federación de Rusia. Ya estas personas están colocadas bajo supervisión médica y se les están realizando también exámenes de laboratorio, según informó este puesto de mando. Por lo tanto, ya 45 son el número de casos que se han registrado en Rusia, de los cuales 42 son ciudadanos rusos, uno de ellos ya fue dado de alta, 2 ciudadanos chinos, ambos también dados de alta, y uno de un ciudadano italiano. Y también los rusos que fueron evacuados del crucero en Japón ya fueron dados de alta igualmente. El gobierno de la provincia de Moscú, por su parte, anunció la implementación a partir de hoy del régimen de máxima alerta como parte de una medida preventiva para evitar la expansión de este virus. ¿Qué significa esta medida? Pues que se suspenden temporalmente todas las actividades masivas, incluidas las competencias deportivas, conciertos y también otros actos recreativos que puedan tener una participación de más de 5.000 personas. Cualquier otra actividad que se vaya a realizar, aunque tenga menos personal, también debe ser informada a la gobernación y contar con su aprobación. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Devolvemos la señal a Caracas. Gracias, Lisandra Andrés, por ese reporte desde Moscú. Esa es la situación allá. Vamos a ver cuál es la situación entonces en Europa. En España, el gobierno decreta estado de alarma durante 15 días para contener la expansión de la pandemia del coronavirus. Vamos a ver qué nos dice Edu Marín. Adelante, Edu. Estado de alarma en España por el coronavirus, así lo ha anunciado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha dicho en una conferencia, en una declaración institucional, que a partir de mañana y durante 15 días España estará sometida en este estado de alarma como primera fase para combatir el coronavirus. Entre las medidas que se podrán aplicar serán las de limitación de tráfico de personas y también de vehículos en determinados territorios, y también la utilización de centros privados como podrían ser los hospitales privados por parte de las autoridades del gobierno, ya que está viendo aquí en España, sobre todo en la Comunidad de Madrid, saturación en los centros sanitarios públicos. Por lo tanto, ese estado de alarma regirá durante 15 días y además aquí en la Comunidad de Madrid, una de las zonas o la zona más afectada de España, a partir de mañana solo podrán abrir farmacias y supermercados. Gracias, Edu Marín. También en China continúa en descenso progresivo los casos y muertes registrados por el COVID-19, mientras en otros países del mundo, como hemos dicho, el virus sigue expandiéndose. Iramsi Peraza desde Beijing tiene más información. Adelante, Iramsi. Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues China registró hoy 7 muertes, con lo que ya la cifra de víctimas fatales aquí en el país se elevó a 3.180 debido a este brote del nuevo coronavirus que ha sido declarado pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Durante esta jornada también se reportaron 8 nuevos casos de contagios aquí en el gigante asiático, con lo que la cifra total de personas infectadas se elevó a 81.003 personas. Así lo informaron las autoridades sanitarias de China, que también agregaron que la mayoría de estos casos de fallecimientos y de contagios se continúan reportando en la central provincia de Hubei y su capital, la ciudad de Wuhan, que como sabemos son el epicentro de esta epidemia, pues las cifras tanto de fallecimientos como de nuevos casos de contagios han descendido progresivamente en las últimas semanas en China. Durante esta jornada se registraron cifras de un solo dígito que son muy diferentes a
ya los miles de casos que se reportaban diariamente en los primeros días de esta epidemia. Debemos decir que a nivel global, contando al gigante asiático, ya esta pandemia provocó la muerte de más de 5.000 personas. Después de China, los países más afectados son Irán, Italia y Corea del Sur, pues Beijing, que ya ha dedicado bastantes esfuerzos y ha avanzado en la batalla contra esta epidemia, ha ofrecido su ayuda y su experiencia a la comunidad internacional. Ya envió equipos de expertos tanto a Irán como a Italia y estableció un mecanismo de cooperación multisectorial con Corea del Sur para cooperar juntos en el enfrentamiento a esta epidemia. Sabemos que varias naciones, tanto de Asia, de Europa, incluso de América Latina, decretaron el cierre de las escuelas, de las universidades, de los cines y de muchísimos espacios comerciales. También la cancelación de actividades públicas para evitar muchos más contagios debido a este brote de coronavirus. Hasta aquí la información. Nosotros seguiremos al tanto de todos los detalles. Gracias, Iramsi. Como ven, esta situación del coronavirus se va actualizando minuto a minuto. En Palestina también se elevó a 31 la cifra de infectados por el COVID-19. Tenemos información también desde allá. Lianet Cruz, nuestra corresponsal en El Cairo, en Egipto, nos amplía. Adelante, Lianet. Gracias, colega. Un saludo desde El Cairo para ti y para todos los que a esta hora se informan con Telesur. En Palestina, 2 mujeres dieron este jueves positivo para el COVID-19, elevando así a 31 la cifra de contagiados en los territorios ocupados. Exceptuando un caso en Tulkarm, al norte de Cisjordania, el resto se circunscriben a la ciudad de Belén y sus alrededores. De los 31 contagiados, hay 11 mujeres, 20 hombres y en total unos 3 menores de edad. Un vocero del gobierno de Palestina dijo que los pacientes infectados se encuentran en estos momentos en condición estable y que se hicieron pruebas a otras 224 personas sospechosas, pero los resultados fueron negativos. El presidente Mahmoud Abbas elogió a las fuerzas de seguridad y al sector de la salud privado de Palestina por contribuir con el gobierno en los esfuerzos para evitar la propagación de esta ya declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Desde la semana pasada, Palestina se encuentra en un estado de emergencia decretado por el propio Mahmoud Abbas, en virtud del cual el gobierno ha adoptado un grupo de medidas preventivas, como por ejemplo evitar o limitar la circulación entre ciudades palestinas, principalmente desde y hasta Belén, donde se originaron los primeros 7 casos de coronavirus y se concentran ahora la mayoría de los contagiados. Nosotros seguiremos los acontecimientos y ahora devolvemos la señal a Caracas. Gracias, Lianet, por ese reporte. Mientras tanto, también hay que tener muy en cuenta cuáles son las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud para poder frenar la expansión del coronavirus y evitar además contagiarse con el COVID-19. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Es importante informarse acerca del COVID-19, debido a que el desconocimiento en esta materia aumenta el riesgo de contagio entre las personas, al no tomarse las medidas de prevención fundamentales para evitar así la propagación del virus. En un principio, la infección es asintomática. Los síntomas vinculados al COVID-19 son fiebre, tos seca, dificultad respiratoria y en algunos casos mareo y o diarrea. Los mismos aparecen de manera progresiva con el pasar de los días. Se debe solicitar asistencia médica en caso de presentar algún síntoma relacionado al coronavirus, con la intención de descartar la infección o de combatirla. Al mismo tiempo, se debe informar a las autoridades sanitarias y seguir sus instrucciones. Frente a esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud recomienda evitar los eventos sociales, limitar el contacto físico con otras personas y extremar las medidas de higiene. También se debe evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca sin antes lavarse las manos con jabón, especialmente después de tener contacto físico con otro individuo o tocar objetos como dinero, picaportes, entre otros. Se recomienda a la población no entrar en pánico, pero tomarse con seriedad la pandemia. Corresponde a las autoridades de cada país promover la calma en la ciudadanía y apoyar las medidas que frenen el contagio.
Ante este panorama, nosotros entonces le presentamos nuestra pregunta del día. El presidente Nicolás Maduro condenó las sanciones ilegales de Estados Unidos a Venezuela que afectan el sistema de salud y emplazó al presidente Donald Trump a levantar las medidas para combatir al COVID-19. Si Trump está preocupado, como dice, por el pueblo venezolano, ¿por qué entonces no levanta las sanciones? Vamos a ver qué responden nuestros seguidores. Iniciamos con la respuesta de Yautal Altán. Porque a Estados Unidos de América no le interesa al pueblo venezolano, solo su petróleo, así lo dice Yautal Altán, y lo dicen muchos también. Vamos a ver qué dice Florencia. En el cerebro de Trump no existe solidaridad ni humanismo, justicia, internacionalismo, derechos humanos, autodeterminación de pueblos, igualdad. Porque son características propias de nosotros, los revolucionarios. No esperemos nada positivo del yanqui invasor. Lo dijo clarísimo Florencia. Vamos a ver una respuesta más. Miguel Abolaño no las levanta porque precisamente lo que él busca es ocasionar el mayor número de muertos como una manera de presión contra Maduro y así hacerle creer al mundo que el gobierno es el culpable de lo que hay en Venezuela. Trump es un genocida que mata a niños, ancianos y mujeres, dice Miguel Abolaño. Con esta información y con esta respuesta llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Sigan en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Buen fin de semana.